Buenos días, recibimos a Adriana Steinfeld, directora de la Fundación Salir Adelante. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bueno, vamos a explicarle un poco a la gente qué es la Fundación Salir Adelante, cómo funciona, cuántos niños atiende. Perfecto. La Fundación Salir Adelante comienza como un programa en el 2009 a partir de una iniciativa de la Beneverit del Uruguay, una organización judía que ya tiene más de 170 años a nivel mundial y 70 en el Uruguay. Y lo que buscamos es promover la igualdad de oportunidades para muchachos a partir de cuarto año de liceo, quinto y sexto, los vamos acompañando en ese proceso para que puedan salir adelante a través de la educación. La población que es objetiva de este programa tiene que ver con muchachos, como decía, de liceos públicos a partir de cuarto año de liceo y que tienen una situación vulnerable y a su vez tienen un buen promedio en primer ciclo, o sea, tienen un promedio de 9 en primer ciclo. ¿Por qué se elige a esos muchachos que tienen unas buenas calificaciones cuando generalmente sucede, ¿no? Sí. ¿Alguna razón les ha llevado a centrarse en estos chiquilines que, más allá de su contexto desfavorable, tienen buenas calificaciones cuando muchas veces los programas apuntan a justamente los chiquilines que están con problemas o que quizás necesitan más herramientas para poder superarse y lograr terminar el bachillerato? Mismo cuando a mí me contratan, cuando a mí me llaman para crear toda esta idea, también me llamó la atención esto de este tipo de población. Entonces empezamos a investigar, ¿sí? Para ver si había una necesidad real, porque lo que buscábamos era poder entrar en algún nicho de la sociedad que no estuviera atendido, ¿sí? Estuvimos investigando con respecto a, por suerte en primaria casi toda la población está cursando primaria, en primer ciclo hay varios programas que apoyan a la población. Cuando llegamos a segundo ciclo vimos que los programas como que van disminuyendo, ¿sí? Y a la vez este tipo de población que muchas veces dice, bueno, mismo el miércoles en la mesa redonda que tuvimos en la Beneverit y que estaban dos de los egresados, decían, hay veces que se piensa porque me fue bien en el liceo es que está todo solucionado, ¿sí? Y las mismas situaciones fuimos descubriendo y trabajando con ellos e investigando también que las mismas situaciones que pasan de desafiliación, los muchachos que les va no tan bien en el liceo, también no son excluyentes de estos muchachos que sí les va bien, ¿sí? Ellos mismos, hay muchas veces que dicen que se sienten hasta invisibles en el sistema educativo, porque cuando a uno le va bien... Nadie le presta atención. Exacto, porque por suerte no te llaman a la dirección porque te va mal, ni te entregan el carnet a tus padres porque tenés tantas bajas, pero vas pasando como invisible. Ellos hablan de ese término en varios de los talleres. Y según la experiencia acumulada, alguien o un joven, un adolescente que tenga 9 de promedio en el ciclo básico de enseñanza media, si está en un contexto vulnerable, ¿también es una persona que eventualmente puede llegar a tener problemas para terminar su formación, para poder desarrollar una carrera terciaria? Es decir, ¿está en una situación vulnerable? Sí, es que primero que hoy en día, lamentablemente, por eso estamos desde todos lados, junto con el Estado, tratando de sacar a más jóvenes que terminen el liceo, no tiene que ver, a nivel privado también se da que hay gran desafiliación, ¿sí? Cuando hablamos del 30 y pico por ciento, casi 40% que terminan solamente bachillerato, estamos hablando desde todos los quintiles y todas las situaciones, ni por lo académico ni por solamente lo económico, sino que hay varias razones. O sea que no obedece solamente, por ejemplo, a los malos resultados o el tema de, por ejemplo, porque muchas veces se habla de la repetición, de saber si no se desalienta al estudiante a seguir cursando. Esto es muy multicausal, ¿sí? No podemos decir únicamente que una es de las razones por qué se desafilian, pero sí, si nos basamos en el informe que nosotros hicimos, sacamos datos del Instituto Nacional de Evaluación, y cuando hablan de los 15 a los 17 años, el mayor motivo por qué se desafilian es porque no tienen interés, ¿sí? Y si lo vemos, pero estamos hablando de casi un 80% de los chicos que ¿por qué dicen que se desafiliaron? Es por la falta de interés, ¿sí? Por eso lo que nosotros más creemos que no tiene que ver únicamente ni con lo académico, ni con lo económico, ni con lo social, sino que es multicausal. O sea que 8 de cada 10 adolescentes que dejan de estudiar en nuestro país es porque directamente no les interesa lo que reciben en clase. Sí, bueno... La primera conclusión a la que uno llegaría, sin ser un experto pedagogo, ni mucho menos, es que hay que ya modificar los planes de estudio.
Digamos, yo quiero ser muy respetuosa con respecto a los planes de estudio y a lo que el Estado está haciendo, Sí, pero tiene sí experiencia. la colaboración que podemos hacer, y además esto es algo a nivel público, ¿sí? O sea, el Instituto Nacional de Evaluación es del Estado y dice exactamente: cuadro motivos declarados de no culminación de educación según tramos de edad seleccionados, del 2012 al 2013, que es el último que está, que es en el informe del 2014, y dice, de los 15 a los 17 años, casi el 80% por falta de interés. Eso es lo que dice el Instituto Nacional de Evaluación. Además, se decía también, o por lo menos yo estuve preparando un poco la entrevista y leía que entre 2009 y 2014 el 87% de los jóvenes que ustedes acompañaron logró terminar el bachillerato. Es decir, y esto de alguna manera revela también la dificultad de la tarea que llevan adelante, que ni siquiera un joven con buenas calificaciones, con un acompañamiento para él y para su familia, ni siquiera en ese contexto se logra que el 100% culmine el bachillerato. Sí, eso digo, porque por suerte formamos parte de la realidad. La realidad tiene también otras más causas y también está el individuo por sí solo con sus decisiones, ¿no? Y más un adolescente que la edad de 15 a 18 años, llegar a un 100% creo que sería algo no propio de la realidad. Igualmente, por suerte, estamos muy contentos con los resultados, más allá que seguimos, como dice el programa, seguimos adelante también nosotros, constantemente tratando de innovar en las herramientas y en las estrategias, cómo seguirlos acompañando, porque también de año a año va variando, porque justamente esto de la motivación de un joven no es lo mismo las motivaciones de cada uno de los grupos, de cada uno de los años, de cada uno de los individuos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es estar muy codo a codo con ellos, tratando, sí, de poder estimular todo eso. ¿Sabes que es muy interesante lo que plantea? La charla, en verdad, va transcurriendo por otro lugar y quizás no estaba tan pensado, pero es un dato muy llamativo esto de que los jóvenes dejen de estudiar por falta de interés, porque uno cuando pensaba en su etapa adolescente, es verdad que cuando va a clase no siempre lo que recibe le termina por interesar tanto. El tema es que uno tiene que tener claro el camino al que va a llegar. Uno debería tener claro que para en la vida lograr una carrera o cumplir una realización profesional, hay que inexorablemente terminar con los estudios. Entonces esto debe estar fallando también, me imagino. Bueno, es que justamente esos son los elementos que nosotros trabajamos más en salir adelante, ¿sí? Nosotros trabajamos en talleres quincenales que los van acompañando durante los 3 años, ellos siguen yendo a sus liceos, nosotros colaboramos desde la educación no formal a la educación formal pública, ¿sí? Y lo que trabajamos es sobre ese proyecto de vida, ¿sí? Estimular eso que tiene que ver con el proyecto de vida, que ellos puedan ir identificando qué es lo que quieren ser. También trabajar en esos talleres. Pero pasa eso que los jóvenes sí, no tienen totalmente asumido que para hacer algo, para si quieren desarrollarse profesionalmente, tienen que sí o sí terminar el liceo. También lo que pasa es que de los chicos que han egresado, el 80 y pico % exactamente, ahora me puedo fijar, son los primeros en su familia también en terminar secundaria, ¿sí? Entonces también tenemos que ver los referentes que tenemos cercanos, las redes que tienen estos muchachos, más allá que tenemos unas familias que le están dando un lugar a la educación, por eso han llegado hasta 4º año de liceo cuando nosotros nos encontramos y nosotros nos apoyamos mucho también en sus familias, pero también pasa eso de que cuando los padres y cuando sus redes cercanas tampoco han terminado el liceo, también esas referencias no están tan claras, esos caminos que a veces que cuando uno ha tenido un padre universitario y entonces sigue caminos referentes que tiene. Entonces lo que buscamos justamente es cómo cortar esos ciclos que se dan en familias de no terminar. Hay muchos de estos casos que al ser los primeros no es solamente que sus padres no han terminado, sino hermanos mayores, ¿sí? Que ellos ya saben que su hermano quizás en 3º, en 1er año de liceo, por diferentes razones dejó. Entonces, como que lo que buscamos es que vean que sí existen caminos a través de la educación para poder salir más adelante que sin la educación. No siempre la charla con las autoridades queda tan expuesto que el deterioro de la educación también entonces obedece claramente a un deterioro en la sociedad. Es que todo va unido, ¿no? ¿No le pedimos demasiado a la educación entonces? Bueno, justamente
Por eso la mesa redonda que nosotros hicimos el miércoles tenía que ver con esto, de juntar Estado, empresas y sociedad civil, y también a los jóvenes, porque estaban todos presentes, los jóvenes egresados, representantes del Estado, que estuvo el subsecretario Fernando Filgueiras, que estuvo el empresario Lecueder, también dentro de la sociedad civil Hanna Rodríguez Hertz, nosotros y 2 de los egresados, porque creo que es un compromiso compartido, como decía la mesa redonda, ¿sí? Si nos empezamos a echar culpas entre todos, va a estar más difícil. Creo que todos tenemos que asumir nuestro rol, ser partícipes y bueno, dar nuestro granito de arena desde donde podemos dar, ¿sí? Y entre todos yo creo que sí, ni que hablar, que tenemos que pensar que si entre todos colaboramos también va a haber una sociedad mejor, una educación mejor. Pero bueno, tenemos que todos comprometernos. También hay algo que por lo menos se mencionaba en los informes que ustedes realizaban, es que el 98% de los egresados, o sea, de esos que no desisten, sí, y ustedes acompañan, continúan su formación a nivel terciario. Quizás suene demasiado ambicioso, pero no se mueren de ganas de saber cómo siguen esos chiquilines y eventualmente, bueno, aunque sea seguirlos tutelando para saber si es importante o no una buena formación en enseñanza media y si eso garantiza una mejor formación terciaria. Sí, nos pasó con la primera generación que egresó en diciembre del 2011, que dijimos, bueno, y ahora, bueno, lograron terminar el liceo, ¿cómo seguimos, no? Entonces, bueno, incluimos lo que tiene que ver con un programa que se llama Seguir Adelante, que tiene que ver con una primera experiencia laboral de 6 meses, que nosotros también ahí abrimos las redes, porque hay veces que no se tienen las redes para conseguir ese primer trabajo cuando acabo de terminar del liceo y cuando mi currículum es haber terminado el liceo y no tengo relaciones como para poder empezar un trabajo formal. Entonces se llama Seguir Adelante y tiene 6 meses que ellos tienen la posibilidad de trabajar en empresas con un horario máximo de 6 horas para poder justamente empezar a compatibilizar esto de estudiar y trabajar. Y estudios terciarios que pueden ser universitarios, pueden ser técnicos, pero sí que sea el camino la educación. En la mesa redonda estuvieron 2 de los chicos que egresaron, siempre buscamos que vengan, a muchas de las entrevistas vamos con los chicos porque nos importa que ellos sean los que hablen de la experiencia. Y bueno, estaba José Tato, que bueno, yo además había sido la coordinadora directa de esa primera generación, que estuve los 3 años con ellos, que bueno, está en cuarto de escribanía y trabajando en Bachini Consultores, que había entrado a través de Seguir Adelante y siguió. Y estaba Deni, que está en cuarto de Ciencias Sociales y entró por concurso en BPS a trabajar. No todos a veces son tan felices las trayectorias, hay algunos que por razones de trabajo quizás no están en el año exacto de cuarto año o tercero, pero sí todos están intentando que ese sea su camino. Desde la experiencia, y no para hacer una crítica o pegarle a la educación en el país, pero desde la experiencia, ¿el sistema educativo uruguayo es un sistema educativo que excluye? Digamos, creo que... ¿Que excluye o que no contiene? Justamente cuando uno habla de deserción, y a nosotros nos gusta hablar más de desafiliación, ¿no? Porque a veces la deserción tiene más que ver con una decisión, parece más como del ejército que decido irme de, ¿no? La desafiliación tiene que ver con más una cosa multicausal, ¿no? Tiene elementos del joven, tiene elementos del sistema educativo, tiene elementos de la sociedad. Creo que se da varias cosas, pero sí nosotros apostamos que con un acompañamiento, con un estar más cerca, con un mirar al joven, seguro más jóvenes van a quedar dentro del sistema educativo. Bien, le hago la última. Ustedes trabajan dentro de una fundación que está vinculada a Israel, un país del tamaño de Tacuarembó, viven casi 8 millones de personas y sin embargo es con un contexto regional e interno muy complicado. Son líderes en startups, en innovación, en empresas, en creación, hay mucha creación en Israel. ¿Cómo ahí sí se puede, y en este contexto que nosotros tenemos que es mucho más favorable, con tierra mucho más fértil, con mejores condiciones, quizás nos cuesta dar ese despegue? Yo creo que tiene que ver también con estas cosas de sentirse perteneciente a un lado, ¿no? Cuando uno tiene como la camiseta, cuando uno se siente como buscamos
también en estos grupos que sean grupos de pertenencia positiva, ¿no? Cuando uno siente al país y quiere que ese país salga para adelante, como nosotros también sentimos tanto desde Israel como en Uruguay, ¿no? Queremos que salga adelante Uruguay, participando desde la sociedad. Cuando uno tiene un lugar, cuando se le da la oportunidad de participar, todos, tanto en Israel como acá, lo que buscamos todos es podernos realizar. Entonces, cuando se dan las oportunidades de participación, creo que, como yo siempre digo, no hay ningún chico ni acá ni en otro lado que quiera ser niní. Intrínsecamente el ser humano no quiere serlo, a veces faltan oportunidades. Y hay veces que en algunos espacios se dan más oportunidades que en otros. Bueno, luchemos para que tanto en todos los países se pueda seguir dando tantas oportunidades. ¿Pero hay falta de identificación con el país por parte de quién? No, digamos, como que yo no digo que falte de identificación, digo, nosotros nos sentimos muy identificados acá en Uruguay, pero lo que vemos... No, hablo sí, de la gente que participa del sistema educativo y por qué, a mí me cuesta entender por qué en un lugar con un contexto muy desfavorable se logra ser de avanzada en muchas cuestiones y acá con un contexto mucho más favorable y con condiciones, de todo tipo, mucho mejores, no logramos dar ese salto de calidad. Sí, digo, o sea, puedo dar una opinión como más personal, ¿no? Como te digo, para mí, como te vuelvo a decir, las oportunidades, cuando junto al Estado que está haciendo grandes esfuerzos, pero el Estado, digo, por ejemplo, en Israel se da que la gran mayoría, digo, de todos esos que han llegado a grandes cosas a nivel de computación, todos parten de la educación pública, ¿sí? La salud casi toda es pública, ¿sí? O sea, es parte como de todos ir hacia un mismo objetivo. Creo que acá se está tratando de hacer... sigamos impulsando para que se pueda seguir adelante todos. La última, ahora sí, y otra vez recurriendo a su experiencia, ¿hay un peligro que cuando uno vuelca demasiados recursos a la educación, si quizás no los vuelca de la mejor manera, los resultados siguen siendo los mismos? Es decir, ¿se puede obtener una mejor educación con los mismos recursos o eventualmente no hay posibilidad de, sin aumentar la asignación presupuestaria de la educación, obtener mejores resultados? Yo creo que tiene que ser un trabajo paralelo. ¿Sí? Tiene que haber mayores recursos, pero también que los recursos sean utilizados, por supuesto, para salarios, infraestructura, elementos básicos que se necesitan, pero también para formación de docentes, para capacitación, para horas de planificación, para horas de estar en un mismo centro educativo, sentir esa pertenencia, lo que decía bueno, yo soy de este centro educativo, yo quiero salir adelante con este centro educativo. Creo que tiene que ser paralelo, lo que tiene que ver con salarios, infraestructura y también cambios de pertenencia de los docentes, de formación de los docentes, de que los docentes puedan sentir orgullo de yo soy maestra, y sentir orgullo de la profesión y poderla ejercer con la dignidad que se tiene que ejercer, en las condiciones que se tienen que ejercer. Adriana Steinfeld, directora de la Fundación Salir Adelante, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Gracias a ti. La pausa y seguimos con más noticias.